para abordar el tema de la salud mental es algo que es fundamental para todas las personas, ya que esto en realidad es una atención primaria, es fundamental empezar a identificar qué significa esa salud mental en toda la comunidad, en general. Como tal, son esos signos y síntomas que uno va identificando en la vida diaria como un malestar emocional, como una ansiedad, como una depresión, como una fobia social. Es importante empezar a tener en cuenta, a conocer más sobre estos síntomas y empezar a buscar ayuda oportuna de psicología, psiquiatría, medicina. Es fundamental también empezar a trabajar en redes, empezar a trabajar desde las mismas instituciones educativas, empezar a trabajar desde los entes territoriales en proyectos en pro de la comunidad y empezar con procesos de promoción y prevención en todo el tema de abuso sexual y de género. También fundamental, procesos psicoeducativos, procesos también donde se genere una forma de difusión masiva en temas de prevención. La salud mental es fundamental para todos los seres humanos y es necesario en nuestra vida para tener toda esa tranquilidad y esas formas de cómo podemos sobrellevar cada una de las situaciones que se nos presenta el día al día. Fundamental tener en cuenta que podemos tener alteración en nuestra salud mental en ámbitos como en lo académico, en ámbitos como en lo laboral, en ámbitos en lo social, en pareja, en todo lo que tiene que ver con esas relaciones interpersonales que nos pueden generar como tal una afectación, malestar emocional y síntomas que podemos ir identificando, entendiendo cómo funcionan y empezando a tener una atención oportuna. Como tal, desglosando un poco lo que es la ansiedad, son esos signos y síntomas que va generando el cuerpo por un malestar significativo. Entre estos se encuentra esa sudoración, la taquicardia y toda una alteración en nuestro sistema nervioso porque hay altos niveles de cortisol, lo que genera un desbalance en nuestro cuerpo y esto va a tener como tal una alteración en nuestra vida. Es importante también identificar los niveles de depresión, ya que la depresión se divide en fases y hay depresión leve, moderada y grave, también a causa de situaciones de abuso. Importante resaltar que puede tener una afectación mental en la persona que empieza a tener unos síntomas constantes de tristeza, de llanto y empieza a generar un desbalance y una alteración en su vida cotidiana. También tenemos signos y síntomas en la forma como nos relacionamos con los demás, porque esto va a tener como tal una afectación también en nuestra mente. Teniendo en cuenta algo de neuroquímica, hay que tener en cuenta que hay formas también en que alteramos nuestra salud mental a partir de esas relaciones tóxicas, a partir de situaciones también que pueden estar afectando nuestra vida diaria. Hola, mi nombre es Isabel Cristina Suárez, soy psicóloga de profesión y hoy vamos a trabajar el tema de prevención y atención en caso de violencia sexual y de género. ¿Qué es la violencia sexual y de género? Es todo acto que va en contra de la voluntad de una persona y genera relaciones de desigualdad. La violencia sexual y de género es un abuso de poder que provoca daños en mujeres, niñas, hombres y niños, incluyendo a población LGBTIQ+. La violencia contra las mujeres es un fenómeno social que incluye todos los países y esto como tal lo ha mencionado la ONU como la violencia de género es cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento
sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o la privación de la libertad. Vamos a hablar sobre esas formas de violencia sexual y de género, cuáles son estas para empezar a identificarlas y entender como tal estos signos de alerta que podemos tener un día a día en familia, con amigos, en la pareja y a nivel social. Como tal, existe la violación, que es esa penetración no consentida, y también con objetos, el hombre hacia la mujer, va a haber como tal un daño de abuso. Entra también la violencia sexual, que es todo acto de naturaleza sexual no consentida, que no incluye la penetración, pero entra también la parte de besos, caricias, tocamientos no deseados en los genitales. Está también la violencia física, que esto no es de naturaleza sexual, sino que esto incluye golpes, empujones, quemaduras, disparos, también bajo una forma de presión y de maltrato. Entra también la negación de recursos, oportunidades o servicios, y esto tiene que ver con todas las oportunidades de educación, salud o servicios sociales que puede tener la mujer. Esto incluye como tal atención en su EPS, atención en la parte educativa y como tal ejercicios o procesos sociales. Entra también el abuso psicológico emocional, que tiene que ver con ese chantaje emocional, con las amenazas, con la violencia física, y entra también el hostigamiento entre parejas. Esto se ve mucho, que entra el hombre a decirle a la mujer que debe, que tiene que hacer las cosas a su manera cuando él lo desea y la mujer no está de acuerdo. Como tal, esto es un abuso, un chantaje emocional. Entran cuestiones de manipulación emocional con términos, por ejemplo, de decirle que ella gana más, que tiene que poner más dinero. Una cosa fundamental es que el hombre puede exigirle a la mujer de que no use método anticonceptivo y la mujer en realidad no quiere quedar en embarazo. Esto es otra forma de abuso y es importante tenerlo en cuenta. Acá hay algo muy importante que se va a abordar como esas cuestiones visibles. Como tal está la agresión física, la violación, el insultar, el abuso sexual, gritar o amenazar. Estos son signos de alerta que se tienen que tener muy presentes en el momento de convivir con una persona, también con un amigo o a nivel en general, identificar estos signos de alarma. Y en la parte invisible se encuentra la humillación, desvalorización de la persona, la ignorar, despreciar, dar culpas y el chantaje emocional. También es importante reconocer esas formas sutiles como el humor sexista, la anulación, el control, la publicidad sexista, ese lenguaje sexista y toda esa forma como empiezan a generar estas señales muy sutiles que también son signos de alerta. Vamos a hablar ahora de la afectación que produce esto en la salud mental. Todas las personas que han sido abusadas física o abuso sexual va a generar como tal problemas de ansiedad, va a generar problemas de depresión, aislamiento social, fobia social, y esto va a alterar mucho los procesos cognitivos de toda la persona que fue víctima de abuso, ya que va a tener una reestructuración en su pensamiento de la realidad que vive. Esto va a generar también problemas dentro de la misma pareja, porque va a afectar esa forma de percibir a un hombre o a una persona con la que va a compartir. Es importante resaltar que todas las personas que han sido víctimas de abuso tienen como tal unas características implícitas que se pueden identificar dentro de una consulta psicológica a través de la entrevista clínica. Vamos a hablar ahora de la ruta de atención en violencia sexual y de género.
Esto se da por medio de las entidades de salud, justicia y protección. Desde la parte de salud tenemos las IPS, las EPS y la Secretaría de Salud. Desde la parte de justicia tenemos la SIJIN y la Fiscalía. Y desde la parte de protección está Comisaría de Familia y Policía Nacional. Esta ruta es fundamental porque ya teniendo como tal el caso específico, el profesional lo que debe hacer es activar esta ruta para generar como tal en la víctima este proceso de atención prioritario. Vamos a hablar ahora sobre la prevención de esta violencia sexual y de género. Como tal, desde la Organización Mundial de la Salud se encuentran dos lineamientos fundamentales que tienen que ver con esta primera línea, que se refiere a todas estas iniciativas dirigidas a la ciudadanía en pedagogía, empoderamiento de derechos, así como recomendaciones de autocuidado. Como segundo lineamiento, se considera la necesidad en términos de prevención primaria, buscando adoptar medidas que modifiquen la relación de poder y se genere ya procesos de psicoeducación. Los procesos psicoeducativos se dan desde los entes territoriales y las instituciones educativas. Se pueden generar también campañas de prevención con un grupo interdisciplinario por parte de las alcaldías municipales donde se generen procesos de promoción y prevención a toda la comunidad. También se puede trabajar desde los mismos hogares generando procesos de sensibilización ante esta situación tan evidente, problemática que está afectando a nivel mundial. Ahora quiero resaltar y poner en evidencia que se encuentra una línea de atención y es la línea de atención púrpura en la ciudad de Bogotá, donde se pueden comunicar al 018-112-137. Acá hay atención las 24 horas y es necesario que estas personas que han sido o que son víctimas se comuniquen y pongan en evidencia su caso. Ahora voy a dar algunos ejemplos, situaciones específicas, además cotidianas, que se pueden evidenciar signos y de alerta en abuso de género y abuso sexual. Como tal, se evidencia en pareja, algunos casos, donde hay hostigamiento por parte del hombre hacia la mujer con llamadas totalmente de mucha, digamos, están siempre en constante tema de saber, de controlar esa relación en temas, por ejemplo, de desconfianza. También puede decir, yo voy a llegar donde tú estás, empieza a cohibir a la persona, a la mujer, para que no tenga como tal su libertad en verse con sus amigas, en verse con las personas, con la familia. Acá hay algo súper importante porque hay parejas, tanto digamos noviazgos y también matrimonios, donde se puede evidenciar que la pareja, el hombre, no deja ver a la familia de su esposa porque necesita total control de esa relación. Aquí hay un abuso de poder. También se ve cuando está hostigando con llamadas constantes, la desconfianza constante y además generando siempre unos procesos de celos muy intensificados donde va también a alterar esa relación. Hay algo muy importante acá porque es cómo funciona la manipulación emocional del hombre hacia la mujer en temas, por ejemplo, de golpe, ya abuso físico directamente hacia la mujer cuando están en espacios de soledad, donde también está en sus casas o están de pronto en un paseo y tiene total control de su pareja, puede generar como tal una situación de alerta porque empieza el hombre a hostigar con palabras fuertes, con insultos, con maltrato psicológico y además puede llegar a los golpes.
Aquí la mujer entra en una situación muy compleja, ya que está decidiendo seguir en su relación a pesar de ese abuso de poder y además tener conciencia de lo que está pasando en esta situación. Hay algo fundamental, es que esta mujer ya está generando un proceso de malestar emocional, malestar psicológico, donde puede empezar a afectar toda su vida porque empieza a alejarse de su familia, de sus amigos y empieza a tener un comportamiento un poco más reactivo. Y es importante que el hombre como tal empiece a dar estas señales de maltrato y con la situación de decir es que yo te amo, es que yo te golpeo porque te quiero, es que yo hago esto porque me interesas y esto no tiene ningún valor, nada de dignidad para la mujer. Entonces, en este punto y en este orden de ideas, quiero resaltar que son experiencias de la vida cotidiana. Además, también se puede ver cómo funciona esto dentro de las instituciones educativas con personas de poder, como docentes, administrativos, directivos. Ese abuso de poder también entra en el tema del abuso de género, entra también en esa cuestión de que como yo soy docente, tengo el derecho de afectar, tengo el derecho de tener un control y tengo el derecho de generar esa manifestación con la estudiante, y acá también se ve un abuso directamente, donde la estudiante por miedo, por esa sensación de que tiene que rendir con sus notas y su proceso educativo, va a callar su situación. Y esto también es una invitación para que en cada uno de los ámbitos que se va generando en la vida diaria, se pueda hacer un proceso adecuado y se tenga las herramientas, se tenga la información adecuada para poder llevar a cabo esta denuncia, que es muy importante hacerla, ya que los entes que son los encargados de hacer todo este seguimiento, se activará esa ruta y se llevará todo este proceso de la mejor manera. Ahora quiero ejemplificar los casos que se pueden evidenciar dentro de un ámbito familiar. Estos casos son de alta complejidad, ya que muchas veces se ven totalmente minimizados y además muy callados por el miedo a generar un problema en las familias. Estos casos son demasiado fuertes y se evidencia más que todo dentro de ese núcleo familiar con papá, abuelo, tíos. Se ve mucho en los casos de los niños que permanecen mucho tiempo en sus casas con estas personas que los están acompañando constantemente, y los padres se pueden ir a trabajar, pero los niños quedan vulnerables. También se evidencia en jóvenes, donde también se puede generar o se puede vivir una situación de abuso. Y acá quiero resaltar que muchas veces el abusador, al tener este comportamiento una sola vez, lo puede volver a repetir. Así haya tenido ya como tal un proceso, haya tenido la denuncia, haya estado en la cárcel, el abusador tendrá un proceso de repetición. Esto es muy importante que todos lo tengamos presente, ya que como tal sí hay un riesgo en que esa persona continúe cerca de la víctima. Acá también es importante empezar a identificar todas esas señales. Los niños, los jóvenes y los adultos pueden empezar a tener una parte de malestar emocional, empezar a tener como tal todos estos procesos de angustia, de tristeza constante, de mucha irritabilidad. Son signos de alerta que empezamos a identificar como que esa persona está pasando por un mal momento.
para tener certeza de lo que le está pasando, es necesario tener esa entrevista clínica. Aquí es también entender cómo esa persona tiene la formación y las estrategias de afrontamiento para llevar los procesos. Empezamos todo un paso a paso donde se identifica la situación, se hace la activación de la ruta y además se hace el proceso ya terapéutico y todo el proceso judicial. Aquí, como en este proceso, ya viene a continuación esa faceta de reestructuración de esa víctima. Debe tener un acompañamiento psicológico, debe tener también todas esas herramientas que le puede dar el psicólogo a la víctima para empezar a tener una formación y una reestructuración cognitiva, una forma de percibir diferente para empezar a entender y a llevar este proceso de la mejor manera. Además, hay que tener en cuenta que muchas personas pueden también tener una forma de evadir el problema. Y acá es importante entender que no podemos forzar esos procesos, ya que si la víctima no está de acuerdo en empezar un proceso y en seguir adelante con toda la situación, se debe respetar esta decisión. Después de haber abordado este tema tan importante y que en realidad es algo que está afectando a toda la comunidad, es resaltando que cada persona sea consciente de estas situaciones implícitas, también como lo decía, alarmas invisibles que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro círculo social, en pareja o a nivel general, identificar cuándo una persona puede estar en riesgo y poner en evidencia estos casos de la manera oportuna. También empezamos a identificar desde las instituciones educativas cómo se hace esa detección temprana a partir de la atención de los estudiantes de la comunidad académica. Se evidencian como tal estos signos de alerta. La persona puede decir que está teniendo una relación abusiva, en maltrato psicológico con su pareja, y aquí somos los encargados, los profesionales en psicología de salud, identificar este nivel de riesgo. Como tal, se activa la ruta de salud y se activa el código fucsia, donde se pueda generar esa alianza y empezar un proceso oportuno. Teniendo en cuenta también que es algo que afecta la salud mental de todas las personas que son víctimas de este tipo de abuso, es importante también buscar la ayuda de profesionales y empezar un proceso psicoterapéutico. Empezar a identificar cuándo hay ansiedad, cuándo hay depresión, cuándo hay problemas, malestar emocional, y es fundamental no reprimir esta emoción, estos sentimientos y esta situación que está viviendo la persona que es víctima. También activar las redes de apoyo es fundamental, ya que la persona que puede ser víctima, al comentar esta situación a una amiga o a un familiar, puede como tal generar esta alianza y este lazo, esta red de apoyo, donde puedan también tener una atención oportuna. Para dar cierre a este espacio, quiero recordarles toda esta información. Es muy importante que todos lo tengamos muy presente. Recordarles que existen estas líneas de atención gratuita las 24 horas para estar al tanto de estos casos. Además, saber que tenemos la ruta de atención que se debe manejar específicamente en estos casos para poder brindar la asesoría adecuada y empezar todo el proceso de código fucsia, activarlo y poder hacer el proceso con la víctima. Recordarles también estos signos de alarma y de alerta que debemos tener muy presentes en constante, diariamente, porque
empezamos a identificar, como les vengo diciendo, en todos los campos. Esto no es solo de un campo específico, surge de todas las formas, en lo familiar, en lo educativo, en lo social, en todas las formas que tengamos de relación interpersonal, van a surgir estas situaciones. Entonces, como tal, esto es fundamental tenerlo presente y que tengamos como esa conciencia de saber en qué momento están invalidando nuestras emociones y están invalidando nuestro sentir y nuestra dignidad, afectando, como he dicho, la salud mental de las personas, de estas mujeres que han sido víctimas de abuso, que necesitan también tener redes de apoyo, que necesitan también tener grupos de apoyo, que necesitan tener toda esa cohesión social y empezar a entender que esto es una problemática fuerte que se está viviendo ya hace mucho tiempo y que cada vez está cogiendo más fuerza por la situación específica que se vive. También recordarles que debemos tener estos métodos de prevención en las instituciones con todos estos procesos psicoeducativos y empezar a formar fuertemente a los docentes y tener todo, digamos, todo ese protocolo de atención en víctimas y que toda la comunidad educativa tengan conocimiento para saber cómo actuar en estos casos específicos. Tener en cuenta que sí es fundamental hablar, expresar lo que está sintiendo esa persona, lo que está viviendo, saber que no está sola, que podemos acompañarlas en sus procesos y que estamos para poder tener una mejor situación. También en los procesos educativos, en las instituciones, sería clave tener políticas de salud mental y políticas, protocolos de prevención. De acuerdo a lo que expliqué anteriormente de las altas cifras que tenemos de abuso sexual y de género, esto es algo que nos debe importar a todas las personas, que debemos entender que esto es una problemática que necesita atención y que necesita la adecuada forma de manejar estos casos en específico, teniendo también presente que debemos actuar de manera oportuna. Recuerden que busquen ayuda profesional, busquen ayuda de las EPS, vayan directamente por urgencia si tienen un caso de este tipo o busquen la ayuda de la red de apoyo familiar, amigos o alguien de confianza para comentar su caso. Agradezco la atención en este espacio y espero poderles haber brindado esta información que haya quedado claridad en el tema y además generar procesos de transformación. Muchas gracias.